O se ¿Algo queda que- en la piel. ¿Cuál? Se queda en la piel, en las mucosas. Exacto, resequedar las mucosas en la piel, ¿cierto? Cuando nosotros hemos estado en algún momento de fiesta, ¿cierto? De rumba, al otro día nos sentimos cansados, ¿cierto? Un poco débiles. Y si hemos consumido algún tipo de bebida que sea alcohólica, nos vamos a sentir con mucha sed, ¿sí? ¿Y por qué sucede eso? Porque el cuerpo se deshidrata, ¿sí? Entonces, esa sed que ustedes sienten por un proceso que fue chévere, ¿cierto? Porque estaban bailando, estaban pasándola rico, es diferente cuando estamos enfermos. Esa sed es agobiante, esa sed nos da debilidad, nos da cansancio, ¿cierto? Nos duele la cabeza. Entonces, miren que hay signos de alerta, signos y síntomas que ustedes pueden presenciar en los niños. Los niños llegan irritables, es un niño que llega llorando, es un niño que no se calma con nada, es un niño que puede manifestar que le duele la cabeza, que siente resequedad en la boca, está cansado, porque está deshidratado, porque se siente débil. Cuando nosotros nos enfermamos, lo único que queremos es quedarnos en la cama, ¿cierto? O quedarnos en un sitio donde esté tranquilo, en un sitio donde nosotros nos podamos recuperar. Más si es un niño, ¿sí? Al que está al cuidado de la mamá, de la abuelita o cualquier cuidador, pues más se va a sentir como consentido, entonces obviamente se va a sentir más enfermo. Con ustedes les duele la cabeza y si está la mamá o si está alguien que los esté consintiendo, a uno se le dobla el dolor de cabeza, ¿cierto? Si a uno le está doliendo 5 de 10, llega la mamá y a uno le duele 10 de 10 porque uno quiere manifestarle que se siente enfermo. Con los niños es igual, entonces no se dejan coger del personal de salud, todo les irrita, por todo lloran. Entonces fíjense en que no solo es tratarle la parte física, sino nos toca también tratarle la parte emocional a estos chiquitines. Vamos a encontrar una piel seca. En los lactantes nosotros vamos a encontrar la lengua seca, ¿sí? Muy, muy seca. Y además de esto vamos a encontrar un niño con las lágrimas, que llora sin lágrimas, ¿sí? Llora sin lágrimas. Y las fontanelas están hundidas. ¿Cuáles son las fontanelas? ¿Cuáles son las fontanelas? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, Emanuel por el chat dice la anterior. Stephanie dice las suturas. Sí, pero ¿qué son las fontanelas? ¿Qué son? Profe, son las partes blandas blanditas de la cabeza del bebé que todavía no están formadas. ¿Quién más? ¿Quién dice algo más? Son las partes blandas de la cabeza del bebé, profe. ¿Son las qué? Partes blandas. Partes blandas del bebé. Yo ¿Y pienso que qué? son las partes blandas de la cabeza del bebé, donde todavía no se ha formado el cráneo completamente. Donde todavía no se ha cerrado, ¿cierto? Son esas partes blandas, como ustedes dicen, pero todavía están separaditas, ¿sí? Es como si la cabecita no se nos hubiera cerrado todavía. Esas separaciones son normales, ¿cierto? Hace parte del desarrollo normal. ¿Entre qué? Entre los huesos del cráneo, ¿cierto? Y la cabecita del bebé. Entonces, posteriormente se forman esas suturas, que son las líneas que ya nosotros tenemos en el cráneo, y decimos, listo, ya esta fontanela se cerró, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esa fontanela cumple una función, ¿sí? Nosotros mediante la fontanela en los bebés nos podemos dar cuenta si esa fontanela, con esa fontanela, si el niño está deshidratado o si no está deshidratado, o si tiene algún problema neurológico. Miren que en los niños, cuando uno llega sobre un bebé y les toca la cabecita, ¿sí? Si uno siente esa fontanela muy tensa, muy dura como salida, es porque puede ser que el niño esté cursando con una infección neurológica, ¿sí? Entonces fíjense que a veces uno lo puede asociar a muchísimas cosas.
vamos a encontrar una fontanela hundida, es decir, que esa fontanela que ustedes ven acá, que es normalmente blandita, ¿cierto? Va a tener como una deprivación, es decir, que va a estar hacia abajo y ustedes la van a ver deprimida, van a ver como una curva hacia adentro. Entonces uno dice, uy, este niño tiene la fontanela hundida. ¿Qué quiere decir eso? Que ese niño está deshidratado, es un recién nacido que ya está deshidratado. ¿Por qué se puede deshidratar ese recién nacido? Porque no se está alimentando correctamente, ¿cierto? Porque la mamá no le está saliendo suficiente leche, porque el niño no se está hidratando como debe ser, porque la mamá, no sé, no es juiciosa dándole la alimentación. O sea, son muchas causas a las que puede llevar un recién nacido a la deshidratación. Y vamos a encontrar la orina de color amarillo oscuro, ¿sí? Es decir, que ese amarillo de la orina, que debe ser normal, ¿cierto? Que es ámbar, que es clarito, va a estar oscuro. ¿Por qué? Porque ese niño casi no está orinando. Entonces fíjense que estas señales son una alerta para que nosotros digamos, este niño hay que correrle o hay que ponerle líquidos o vamos a intentar la vía oral, ¿cierto? Porque este niño se nos puede complicar en un instante. Entonces fíjense que acá nosotros tenemos un niño, el primero, en el que se le ve la mucosa seca, 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 ¿cierto? Mírenle los labios, son secos porque está deshidratado y mire que las facciones demuestran la debilidad en la que se encuentran, ¿cierto? Es un niño que está débil, es un niño que está cansado, que está enfermito, ¿cierto? En el segundo, fíjense en los ojitos, se van hundiendo, entonces ustedes van a ver que acá debajo en la parte palpebral, ustedes van a encontrar sobre esta órbita acá alrededor, van a ver que los ojitos se le hunden, como cuando uno está muy trasnochado, que se le hunde esto, así van a estar ellos, pero es porque por la deshidratación. La mucosa seca, vamos a encontrar los pliegues secos, ¿cierto? Que no se le hace el pliegue. Y por último, entonces nosotros vamos a decir, este niño, ¿ustedes creen o consideran que este niño así como está, recibiría vía oral? O sea, usted le podrían manejar con vía oral. No sé, digamos Alicia, que llegue y diga, no, le voy a dar a este niño un suelito. ¿Ustedes creen que los niños recibirían y le daría bien a este niño darle vía oral? No reciben, ¿cierto? Acá Jamie dice que no reciben, que no, correcto. No estaría bien, ¿cierto? ¿Por qué no estaría bien? Porque esos niños no están en la capacidad de recibir. ¿Listo? ¿Qué nos haría bien en este caso? En este caso, entonces nos podríamos ir con líquidos endovenosos, ¿cierto? Estos líquidos endovenosos en estos chiquitines, entonces sería lo ideal, hidratarlos primero con líquidos y ya más adelante nosotros vemos, de acuerdo a los exámenes que se les toma, si es necesario o no hacerle una reposición de electrolitos, ¿sí? Entonces acá iniciamos básicamente con líquidos endovenosos. Entonces ustedes, por ejemplo, en sus casas, cuando vean un niño que esté deshidratado, ustedes tomen la decisión. Si ustedes ven que intentan, por ejemplo, darle suerito y el niño vomita, intentan la segunda vez y el niño vomita, es un niño que no les va a tolerar la vía oral, ¿cierto? Entonces no intenten más, llévenselo para urgencias a que le coloquen líquidos porque es un niño que necesita líquidos por la venita. ¿Listo? Entonces, hay varios métodos para que nosotros hagamos la hidratación de líquidos. No a todos les vamos a aplicar el mismo método porque todos los niños se manejan de forma diferente.
¿Por qué los manejamos de manera diferente? Porque en los niños encontramos diferente peso, diferente talla y diferente edad, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran un niño de 5 años y le colocan un volumen de líquidos, no va a ser el mismo volumen de líquidos para un niño que tenga 1 año, ¿verdad? Es como nosotros, las dosis para nosotros son diferentes de acuerdo a la edad, de acuerdo a la contextura. No a todos le podemos colocar la misma dosis porque podemos caer en un error. ¿Listo? Entonces, hay 3 métodos, muchachos, que trabajamos para reponer líquidos. Método de peso, método de superficie corporal y método de Holiday. Muy pendientes porque la profesora Lina es lo que más les pregunta en sus parciales. Entonces, método de peso, método de superficie corporal y de Holiday. ¿Listo? Vamos a empezar por el primero. El primero es el llamado método de peso. Fíjense que se utiliza en cualquier grupo de edad. Es decir, que este lo puedo utilizar con todos los niños. Pero ¿qué debo conocer? Los grupos de edades donde están los chiquiticos, ¿sí? Entonces empecemos. Prematuros, es decir, un recién nacido que nació antes de tiempo, ¿cierto? O que pesa menos de 1500 gramos, es decir, que no está en un peso adecuado, está de bajo peso. Ese es un niño que va a estar hospitalizado, ¿cierto? Porque menor a 1500 gramos no se lo va a llevar la mamá para la casa, lo van a tener en una incubadora en la unidad de recién nacidos neonatal, ¿listo? Y fíjense en que acá tenemos algo y es el requerimiento diario que le vamos a colocar a los niños. Entonces dice cantidad de líquido diario. CC, es decir, el volumen que yo le voy a colocar al niño, sobre kilo sobre el día. Es decir, sobre el peso del niño y sobre el día, o sea, sobre las 24 horas que tiene el día, ¿sí? No le voy a colocar todo el volumen de una al niño, sino lo voy a dividir para todo el día. Entonces hagamos un ejemplo. Prematuro, dice que pesa menos de 1500. Digamos que nació un niño de 1200 gramos. Y nos dicen que le debemos reponer 90 cc por hora al día. ¿Cómo ustedes harían la operación para sacar cuánto le voy a pasar al niño cada hora para reponerle estos líquidos que necesita? Nos están diciendo él necesita 90 cc, ¿cierto? Entonces nos están diciendo, listo, repóngale eso al niño. Y ese niño pesa 1200. ¿Cómo lo hacemos? Serían los 90 por los 1000 kilogramos que pesa. Por los 1200, ¿sí? Acá Lady coloca 90 dividido en 1200 menos 24. ¿Cómo lo colocaste, Lady? Profe, sería 90 por 1200 dividido 24, ¿no? Por el día. 90 por 1200 dividido en 24. Listo. ¿Y eso cuánto les da? Perdón que te interrumpa, Emile. Chicos, esto yo no lo vuelvo a explicar en clase. Porfa, presten atención porque yo lo voy como tema visto, porque realmente lo están viendo. Profe, da 4000. Listo, entonces les da 4500. Por acá en el chat colocaron una operación. Y es 1200 pesa el niño, ¿cierto? Por 90. Entonces, 1200 pesa el niño. 1200 gramos, ¿listo? Entonces lo vamos a pasar a kilos, que sería 1.2, ¿listo? Por 90 dividido en 24. ¿Cuánto les da? 90, se los voy a colocar en el chat, por 1.2, que serían los kilos, ¿cierto? Dividido en 24. Jonathan lo había colocado. Nos daría
Jonathan, lo habías colocado y no me había dado cuenta. 4.5 cc. Entonces, si se fijan que nos da un poco diferente y un poco más, ya coincide con lo que estamos hablando porque es un niño muy chiquitico, ¿cierto? Imagínense si nos da 4.500, ¿sí? Si nos da 4.500, pues estaríamos como pasados de líquidos en lo que le vamos a colocar al niño, ¿cierto? Entonces, le vamos a colocar a ese niño 4.5 cc por hora. Eso es lo que le vamos a colocar a ese niño. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 24 horas. Es decir, que yo voy a dejar a ese niño con líquidos 24 horas pasando a 4.5. Eso me va a garantizar que yo vaya a hidratarlo las 24 horas y le voy a reponer los líquidos que ese niño necesita, ¿sí? Adicional a eso, pues le vamos a colocar medicamento, le vamos a colocar otro tipo de tratamiento, pero inicialmente el trabajo que estamos haciendo es solamente con líquidos. ¿Listo? Ahora, hagamos otro ejercicio. Por ejemplo, nos dicen un lactante, ¿cierto? ¿El lactante en qué edad más o menos lo encontramos? De 2 meses a 2 años. De 2 meses a 2 años. Entonces, acuérdense que el lactante empieza al día 30, ¿cierto? Y más o menos va hasta los 2 años. Entonces nos dicen un niño de 1 año se nos deshidrató. Y fíjense en que acá aparece algo diferente. Dice de 120 a 180. Es lo que le tengo que reponer, ¿cierto? Pero resulta que ese día el pediatra nos dijo, jefe, repóngale a ese lactante líquidos, pero no nos dijo cuánto. Entonces yo digo, oh, listo, entonces me voy al promedio y el promedio siempre va a ser 150. Es decir, que yo siempre le voy a reponer a ese niño más o menos 150, si no me dan un cc exacto. Es decir, si el pediatra no me dice, colóquele o repóngale a 120 cc por hora, ¿sí? Entonces yo le voy a poner el promedio que es 150. Ya sé que le tengo que reponer el promedio que es 150 cc por hora. Ahora, el lactante, pongámosle que ese niño pesa 6 kilogramos. Pesa 6 kilogramos y le voy a reponer 150. Los líquidos para 24 horas, ¿en cuánto se los dejo? Profe, pues da 37.5 cc hora. Muy correcto, muy bien. Entonces nos da 37.5 cc por hora. Quiere decir que yo a ese niño le voy a dejar los líquidos a 37.5 cc por hora hasta dentro de 24 horas. Al otro día yo evalúo y digo, bueno, ya está hidratado, sigue igual, le debo subir, le debo bajar, pero inicialmente a eso. ¿Listo? Y este es el primer método del peso. Entonces, si a ustedes les dicen calcule por el método de peso la reposición de líquidos para un recién nacido. Entonces me voy a la tablita y yo miro, recién nacido, va de 60 a 80. Si no me dicen, voy a coger el mínimo, que es 60. Si en la orden médica dice, repóngale a 80 cc, entonces yo lo tomo sobre 80. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, acá siempre voy a necesitar el peso. ¿Listo? Siempre, porque sin peso yo no voy a poder calcular el volumen de líquidos que le voy a pasar a ese niño. ¿Listo? ¿Entendido el método de peso? ¿Alguna pregunta? No, profe, No, todo claro. ninguna. Listo. Pilas con esto porque ahorita ponemos ejercicios que le deben entregar a Lina, ¿listo? Y la profe Lina, esto es lo que más les pregunta a ustedes en el segundo parcial. Vamos para el segundo método, método de superficie corporal. Pero más que eso, muchachos, de que les pregunten es que si ustedes llegan a urgencias o a una unidad de cuidado intensivo o a una sala de pediatría, automáticamente deben conocer estos métodos. Si ustedes no conocen los métodos, pues van a quedar ahí como perdidos, porque siempre los pediatras nos hablan a nosotros de reposición de líquidos a través de los métodos. ¿Listo?
Y en la orden médica no les van a colocar a ustedes reponga líquidos a través del método de peso o reponga líquidos, no. Realice reposición de líquidos a tantos cc kilogramo día. Y ustedes ya obviamente que ubican al bebé por el peso y saben cómo lo van a reponer. ¿Listo? Nos vamos al segundo método, el método de superficie corporal. ¿Listo? Este método de superficie corporal, fíjense en que se utiliza solo en niños mayores de 10 kilos. Es decir, que si por ejemplo yo les digo a ustedes, no, es que repongan líquidos por el método de superficie corporal en un niño que pesa 5 kilos. ¿Sí? Ustedes obviamente van a decir, no, pero ¿cómo así que superficie corporal con un niño que pesa 5 kilos? No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la regla de este método es que sea para mayores de 10 kilos. ¿Listo? Nos vamos a ¿qué? Hallar el requerimiento por cc por el día. Entonces, fíjense en que acá debo reponerle a este niño 1200 a 1800 cc y un promedio de 1500. Entonces fíjense que va aumentando. ¿Por qué? Porque este niño ya es un niño más grande, ¿cierto? Entonces fíjense que yo lo puedo reponer, pero teniendo en cuenta que los líquidos ya son mayores, de 1200 a 1800 y un promedio de 1500. ¿Listo? Entonces fíjense en el ejemplo que tengo acá en la diapositiva. El peso, pongámosle un peso de 27, que fue el que hicimos acá. Entonces, pesa 27 el niño, 27 kilos. ¿Pesa más de 10? Correcto, entonces sí puedo aplicar este método. Por 4. Entonces voy a multiplicar 27 por 4. Vayan haciéndolo ustedes allá en una hojita. Más 7. 27 por 4 más 7, ¿cuánto me da? 115. 115, profe. Listo, muy bien. Ahora lo voy a dividir por el peso, que es 27 más 90. Entonces, 27 más 90, ¿cuánto les da? 117. 117, correcto. Entonces, fíjense en que hemos hallado acá la superficie corporal. 27 por 4, fíjense acá en este cuadrito de abajo, 27 por 4 más 7 y 27 más 90. Si ustedes dividen el numerador y el denominador, nos va a hallar la superficie corporal. Esta superficie corporal, ¿de cuánto fue? De 0.98. Entonces hasta ahí nosotros decimos, bueno, tengo la superficie corporal que fue 0.98, pero ¿qué más debo hacer, cierto? Porque tengo la superficie corporal, pero no son los líquidos lo que le tengo que reponer. Entonces ahora me voy a hacer una segunda operación. Tengo 0.98, que es la superficie corporal, ¿cierto? Eso lo pongo en un paréntesis, ¿cierto? Y lo dejo ahí solito. Abro otro paréntesis que me va a colocar el total de líquidos que le tengo que reponer. En este caso tenemos el promedio, que es 1500. Pero este yo lo puedo cambiar, ¿cierto? Porque de pronto el pediatra sí colocó que le reponga 1800. Entonces ya no sería 1500, sino 1800. En este caso tengo el promedio. Entonces 1500. ¿Cierto? Para 24 horas. Entonces ahora voy a multiplicar 0.98 por 1500. ¿Y eso cuánto les dio? ¿470? Excelente, muy bien. 1470. Quiere decir que a este niño en total le tengo que reponer 1470 cc, ¿cierto? Le voy a colocar esos 1400 cc de una, se los conecto y le pongo a pasar, o se lo dejo para 24 horas. Sería dividir en 24. Sería dividirlo en 24, correcto. Y eso sí nos da un dato que ya es más coherente, ¿cierto? ¿Cuánto les dio? 61.2. 61.25 cc hora. Correcto, 61.2 cc por hora. ¿Listo? Con este 61.2 cc por hora es lo que le va a pasar a ese niño cada hora. Entonces, cada hora le va a pasar 61.2,
la siguiente hora otro 61.2 y así hasta completar las 24 horas. ¿Listo? Entonces fíjense que con este de superficie corporal hay que tener cuidado en que primero hallo la superficie corporal de ese niño y luego ahí sí voy a hallar cuánto líquido le voy a pasar. ¿Listo? Entonces hagamos un ejemplo. Pongámosle a este niño que pesa 22 kilogramos. ¿Listo? Háganlo con 22 kilogramos y me dicen cuánto le van a reponer. Chicos, vayan anotando los ejercicios en una hojita, que yo les voy a pedir eso al finalizar o el día de la clase, por favor. Profe, me dio 1200 cc el día, ¿no? Y al dividirlo en 24 me dio 50 cc hora. Listo, esperemos a ver cómo le dio a los demás compañeros. Profe, a mí me dio 4.590 para el día y 191 cc hora. ¿Alguien más tiene otro dato? Profe, para mí el día me dio 1260 y para las 24 horas 52.5 cc hora. Listo. Entonces, vamos a hacerlo. El peso era 22, ¿cierto? Por 4 más 7, ahí nos dio, ¿cuánto les dio? ¿Como 95 o 92? 95. Correcto, 95. Y abajo, 22 más 90 nos dio 112, ¿cierto? Sí, señor. Al dividir 95 entre 112 nos da 1272. ¿Sí? No, da 0.84, profe. Eso, perdón, 0.84, que es la superficie corporal. Por 1500 nos da 1272, 1275 aproximadamente a todos. 1260. Exacto. Y eso lo dividimos en 24 y esas 24 horas nos va a dar un promedio entre 52.7 y 53 cc por hora. ¿Sí? 52.5. Correcto. Entonces fíjense en que a este niño le vamos a colocar 52.5 cc por hora, es decir, que cada hora le voy a pasar. Entonces, si se dan cuenta que primero en este tuvimos que hallarle la superficie corporal para poder saber qué requerimiento de líquido tenía este niño. En cambio, en el primero que hicimos, sí calculamos directamente, ¿cierto? Calculamos directamente y dijimos, bueno, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto le tengo que reponer? Y esto es lo que le voy a poner, ¿cierto? En cambio, fíjense que en este, por ser el niño un poco más grande, no lo podemos hacer directo, sino con superficie corporal. ¿Listo? Y el último método que tenemos es el método de Holliday-Cigar. Este método se utiliza bastante, muchachos, bastante en los servicios de urgencias y de cuidado intensivo. Sirve para todos los grupos de pediatría, es decir, todos los grupos de niños, excepto los recién nacidos. Es decir, que los recién nacidos yo no le voy a colocar, no voy a trabajar con este método. En los recién nacidos, si ustedes se fijan, debemos trabajar con el método de peso.
porque es donde los tenemos, ¿cierto? Están los prematuros y los recién nacidos. ¿Listo? En este no vamos a trabajar con recién nacidos porque un recién nacido no va a pesar más de 10 kilos y el método de Holiday los excluye, no los tiene en cuenta. ¿Listo? Entonces ahora, pongámosle mucho cuidado a este método que es uno de los que a veces se les enreda un poquito. El peso, miren que acá nos da el peso exacto de lo que yo voy a trabajar. Es decir, que me dicen, tengo un niño que pesa 15 kilogramos. Entonces yo miro la casillita y yo digo, ¿dónde está el 15? Está entre 11 y 20 kilos, ¿cierto? Como está entre 11 y 20 kilos, pues lo voy a ubicar acá porque pesa 15. Entonces lo voy a dejar acá ubicado en la mitad. Yo digo, listo, acá lo tengo. Y en la siguiente casilla me dice, repóngale en cc kilogramo día. Entonces fíjense que hay una constante de 1000, ¿sí? Es decir, que si está en este rango, por derecha siempre le voy a colocar a este niño 1000, ¿cierto? O sea, siempre. Entonces ya llevo 1000, lleven 1000 ahí. Ahora dice 50 cc por cada kilo adicional a 10 kilogramos, ¿sí? Es decir, que si este niño pesa más de 10 kilos, yo le voy a poner por cada kilo que tenga adicional 50 cc. Como pesa 15, ¿cierto? ¿Cuántos kilos tengo por encima de 10? 5 kilos, ¿cierto? Porque Sí, dice, mire, serían 250 por encima. 250, entonces, ¿de dónde sacamos esos 250? Por cada kilo adicional, en este caso tengo 5, le voy a poner 50, entonces 50, 100, 150, 200 y 250. Es decir que esos 250 se los sumo a 1000. Entonces voy a tener un total de 1250 para este niño. ¿En cuánto tiempo? En 24 horas. ¿Qué operación debo hacer? 1250 dividido en 24. ¿Cuánto me da? Correcto. 52 cc por hora, ¿cierto? Entonces a ese niño en las 24 horas le voy a ¿qué? A reponer 1250. Como yo no se los voy a colocar de una vez, se los voy a repartir hora a hora. Así en la primera hora 52, en la segunda 52 y así sucesivamente hasta completar las 24 horas. ¿Listo? Ahora un caso diferente. El niño pesa 27 kilogramos. ¿Cuánto le tengo que reponer si pesa 27 kilogramos? A ver, ¿quién dijo yo? Profe, serían 1640 el día, ¿no? Al día, muy bien. Y al dividirlo en 24, 68.3 cc hora. Correcto. 68.3 cc por hora. Eso es lo que le tengo que reponer a ese niño. No le voy a reponer más, sino simplemente eso que me está dando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con estos métodos, muchachos? Profe, a mí no me queda claro de que por cada kilogramo adicional son 20, o sea, tengo que, si son 7 kilos de más, tengo que contar los 7, pero de 20 en 20. Exacto. Entonces, fíjate, muy bien esa aclaración. Acá arriba nos daban 50, ¿cierto? Tengo que sumarle 50. Pero cuando pesa más de 20, por cada kilo adicional le voy a poner solo 20 cc. Entonces, en este caso tenía 27 kilos, 7 más. Entonces, lo que hago es ponerle 20 a cada uno, ¿sí? Y ahí me daría 140. Por eso 1500 más 140 me dio el 1640. ¿Sí? Gracias, profe. Listo, eso me gusta, que si no entienden, inmediatamente nos dicen. Exacto, Jamie, así como lo colocó Jamie en el chat, entonces así sería la operación, 1640 cc dividido en 24 horas y 68.3 cc por hora, ¿listo?
De esa manera, muchachos, estamos garantizando que esos bebés, que esos recién nacidos, que esos niños, que esos lactantes, tengan el requerimiento de líquidos que se necesita, que no pasen 24 horas, ¿cierto? Y ese niño vaya a seguir deshidratado, porque si no, se nos puede ir descompensar y nos puede entrar hasta en un paro, ¿cierto? Cardiorrespiratorio por un shock hipovolémico, es decir, que se nos bajen los líquidos y no tengamos la posibilidad de reponerlos. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo tengo los métodos, ¿cierto? Y yo ya le hice reposición a este niño de líquidos, ¿sí? Con los 3 métodos. Entonces, utilicé alguno de los 3 métodos. Pero resulta que hay algo bien importante en pediatría y es que nosotros no hacemos la reposición como en adultos, que en adultos reponen o con solución salina o con lactato de Ringer, ¿cierto? Nosotros en pediatría hacemos la reposición con dextrosa al 5%, con dextrosa al 10%, ¿sí? Con dextrosa mezclada con solución salina para que nos dé un porcentaje específico de lo que yo quiero reponer en estos niños. Entonces vamos a ver qué mezclas vamos a manejar. Vamos a manejar estas 3 mezclas. Se llaman mezclas con solución salina y dextrosa. Y las determinamos como 1 a 1, 2 a 1 y 3 a 1. Y cada una tiene un porcentaje específico. Entonces, fíjense en la 1 a 1. Dice al 0.45%. Ese es el porcentaje que tiene esa mezcla, ¿cierto? Entre dextrosa y solución salina. Y miren en qué caso se utiliza. Cuando el paciente está muy deshidratado, ¿cierto? Entonces yo tengo un niño que está en una deshidratación severa. Necesito ponerle mucha dextrosa y muchos líquidos, ¿sí? Mucha solución. La solución salina, ¿en qué me ayuda? A compensar un poquito y a nivelar ese espacio ya intracelular que se está perdiendo porque se está deshidratando la célula. Entonces es como si volviera a llenar de agüita para que no se me deshidrate. Y la dextrosa, muchachos, juega un papel muy importante acá en pediatría porque los niños se nos ponen hipoglicémicos en 5 minutos, ¿sí? Ustedes dejan de darle comida a un recién nacido y a las 3 horas ese recién nacido ya puede convulsionar porque está presentando hipoglicemia. Cuando ustedes no han comido, ¿cierto? Nosotros ¿de qué hablamos? De que, uy, me dio el beriberi, me dio el mareo, me dio la pálida, bueno, mejor dicho, una cantidad de nombres que nos hemos inventado. Pero ¿es por qué? Porque tenemos un bajonazo de azúcar en el cuerpo, porque no nos hemos alimentado bien o no nos hemos hidratado correctamente. ¿Listo? Entonces, cuando un paciente está en deshidratación severa, voy a utilizar esta solución 1 a 1, que ya vemos cómo la vamos a preparar. Cuando un paciente lo queremos mantener con líquidos, ¿sí? Es decir, este paciente no está tan mal, pero si yo le quito los líquidos se me va a deshidratar un poco más, entonces lo voy a mantener. Son líquidos a mantenimientos. Como cuando uno va a urgencias y lo canalizan y le dejan los líquidos ahí pasando. Entonces, así mismo lo vamos a mantener en el niño. Y se llama solución 2 a 1 al 0.33%. Y la última es al 3, es solución al 3, ¿sí? Solución 3.1, perdón. Y se utiliza con un porcentaje de 0.25%. Entonces, esta tenemos una deshidratación, pero aparte de eso tenemos un sodio que está elevado, hipernatrémico, es decir, que el sodio se nos aumentó. Entonces, necesitamos compensarlo con esta solución, una 3 a 1 o al 0.25%. Entonces, fíjense que son 3 mezclas totalmente diferentes que nosotros la podemos preparar. ¿Cómo la preparamos? Cogemos solución salina de un lado y dextrosa del otro, ¿cierto? En algunas clínicas ya existe la dextrosa con solución salina, como la pueden ver acá en la imagen. Ya viene la bolsita lista. Es mucho más fácil para nosotros porque solamente tenemos que poner cuántos cc por hora le voy a pasar a ese niño. En cambio, cuando no la tenemos, que la mayoría de clínicas no la tiene todavía, y más ustedes si se piensan ir a hacer rurales
o se piensan ir a vivir a algún sitio que no sea tan de ciudad, entonces no van a encontrar estas bolsas, van a encontrar sí la solución salina en la bolsita y sí la dextrosa en la bolsita. ¿Listo? Entonces ahora ustedes dicen, bueno, ya tengo la bolsita, pero ahora ¿qué debo hacer, cierto? ¿Cómo la vamos a preparar? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Y acá tenemos este ejemplo. El requerimiento del día en un niño, ¿sí? Nos dicen que es de 100 cc, en un niño que pesa 10 kilogramos, y acá le sumé 50 cc en 3 kilos, es decir, que cuánto pesaba este niño en total y qué método utilicé. Pesa 13 kilos, profe. Y 13 kilos, muy utilizan bien. el método de Holiday. De Holiday, Algo así. exacto, muy bien. Entonces, pesa 13 kilos, fíjense, y utilicé el método de Holiday, ¿cierto? Perfecto. Nos dio 1150 cc para todo el día, es decir, para las 24 horas, ¿cierto? Eso es lo que le tengo que reponer. Pero entonces, ¿qué pasa? Imagínense que a mí me dicen, colóquenle estos líquidos, 1150 cc, pero coloquémoselo y dividámoslo para 4 dosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya tengo que preparar una mezcla, ¿sí? ¿Qué mezcla vamos a preparar acá? Vamos a preparar una mezcla 2 a 1, ¿listo? Entonces vamos a preparar una mezcla 2 a 1. ¿Qué significa, muchachos, que tenga 1 a 1, 2 a 1 y 3 a 1? Significa que yo voy a tener más porcentaje de dextrosa y menos de solución salina. Es decir, que yo voy a dividir este 2,1 en 3 partes, ¿cierto? 2 de dextrosa y una de solución salina, ¿sí? Si yo tuviera una mezcla 3 a 1, tendría 3 partes de dextrosa y una de solución salina. Y si tengo la 1 a 1, tengo la misma cantidad de dextrosa y la misma cantidad de solución salina. ¿Sí es claro eso? Porque es 3-1, porque es 2-1 y porque es 1-1. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a... ¿Señora? ¿Puedes repetir? Es que no entendí esa parte, por favor. Listo, entonces. Tenemos una mezcla que es 1 a 1, ¿cierto? Cuando es 1 a 1, quiere decir que yo voy a tener la misma cantidad de dextrosa y la misma cantidad de solución salina, ¿sí? Cuando yo tengo una mezcla que sea 2 a 1, quiere decir que voy a tener 2 partes de dextrosa y una de solución salina. Y cuando me dicen, no, la mezcla es 3 a 1, entonces significa que voy a tener 3 partes de dextrosa y una de solución salina. ¿De qué nos damos cuenta acá? Nos damos cuenta que siempre el mayor valor va a ser de dextrosa. ¿Por qué dextrosa? Porque la solución salina, acuérdense que me va a compensar un poquito el agua que le está faltando, pero la dextrosa no me va a dejar que le dé hipoglicemia a este niño. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer una mezcla con el 2 a 1. ¿Listo? Nosotros tenemos un requerimiento total de 1150. ¿Sí? 1150. Ahora, lo vamos a dividir en 4 dosis. ¿Por qué en 4 dosis? Porque quieren que yo esta mezcla la coloque cada 6 horas al niño. Entonces yo cada 6 horas fui y se la instalé a Juanito, ¿sí? Le puse la bolsa de dextrosa al 2 a 1, ¿cierto? A las 6 horas se le acabó. Entonces volví donde Juanito y le coloqué otra bolsa igual. A las 6 horas se le acabó otra vez y a las 6 horas volví y se le acabó otra vez. Voy 4 veces. ¿Por qué 4 veces voy a ir? Porque cada 6 horas corresponde a que yo, si voy 4 veces, es como si multiplicara 6 por 4 y el día tiene 24 horas. De ahí no me puedo pasar, ¿cierto? Es decir, que yo de esas horas, de 24 no me voy a pasar.
Ejemplo, si, no sé, Jonathan se fue a colocarle los líquidos al niño, pero resulta que Jonathan no le quitó la bolsa a las 6 horas, sino fue antes. Entonces Jonathan se va a pasar de las bolsas que va a colocar, ¿cierto? Y miren que es cada 6 horas y en total son 4 dosis, es decir, 4 bolsas. ¿Listo? Si yo a ustedes les digo, coloquémoslo cada 8 horas, ¿cuántas bolsas van a colocar? 3. Correcto, muy bien. Muy bien a los que están atentos que contestan de 1 a 3. ¿Listo? Si yo les digo a ustedes, voy a ir cada 12 horas, ¿cuántas veces voy a colocar las bolsas? 2. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora sí la vamos a preparar. Como yo tengo, miren acá, 1150 y me dijeron que colocara 4 bolsas, pues lo primero que voy a hacer es dividir en la cantidad de bolsas que voy a colocar, ¿cierto? Por eso es que ustedes acá arriba ven donde dice, entonces, 1150 dividido en 4 bolsas. Y eso me da 287. Con ese volumen, muchachos, de 287 es la cantidad de líquido que ustedes van a pasar, ¿sí? Cada 6 horas. Es decir que ustedes esa cantidad es la que van a colocar o van a preparar en su solución. No vamos a preparar más. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero el resto, si son 1150, claro, lo vamos a preparar cada vez que tengamos una bolsa nueva, ¿cierto? Porque miren que las bolsas me quedaron de 287.5. Entonces fíjense acá donde tengo la bolsita, nosotros lo aproximamos a 288, ¿cierto? 288 cc, lo que yo voy a hacer es dividirlo en 3 partes, ¿cierto? Porque la solución es 2 a 1. Dividan 288 entre 3, ¿cuánto les da? 96, profe. 96. 96, muy bien. ¿Cuántas partes de dextrosa necesito? ¿Una o 2? 2. 2, profe. 2. Entonces, 96 más 96 me da 192. Por eso ustedes acá arriba se dan cuenta que dice 192 cc de dextrosa al 5%. Y me quedaron 96. Esos 96 van a ser de la solución salina, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá la mezcla yo ya la tengo armada, pero entonces va una parte que ustedes de pronto se estarán preguntando y ustedes dicen, bueno, si esta bolsa viene de 500, ¿yo cómo hago para dejarla de 288? Entonces, ahora yo les hago esa pregunta. Si esa bolsa viene de 500 y ustedes necesitan 288, ¿qué hacemos? Toca sacarle con jeringa, ¿no, profe? Toca sacarle con jeringa. Exacto. ¿Quién habló, Jonathan? Sí, señora. Jonathan, muy bien. Es que acá no puedo ver los nombres, no me deja ver los nombres. Me toca por voz reconocerlos. 288, entonces le tendríamos que sacar con jeringa, ¿cierto, Jonathan? Entonces, cojo la bolsa. ¿De qué? ¿Cuál es la cantidad más grande? Acá en este caso, miren que la bolsa tiene las dos soluciones, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos esta bolsa con las dos soluciones. Tenemos dos bolsas, una de dextrosa y una de solución salina. ¿A cuál le saco? ¿A la de solución salina o a la de dextrosa? La de dextrosa, Yo le ¿no? sacaría la destroza. Claro, yo también le sacaría la dextrosa, muy bien, porque la dextrosa la tengo que dejar con 192, o sea que es la cantidad más grande, ¿sí? Entonces me pongo en la tarea de sacarle, ¿sí? Pero para que me rinda, entonces yo lo puedo utilizar a través de un buretrol, ¿cierto? Y programar solamente el buretrol para no perder la solución salina. Entonces guardo un poquito en el buretrol, pero si estoy en un hospital donde yo puedo desechar sin problema, lo que voy a hacer es sacar con la jeringa y desechar, sacar con la jeringa y desechar. Ustedes van a decir, uy, pero me va a demorar mucho, claro. Pero si ustedes utilizan las jeringas grandes que vienen de 50 cc o de 60, no se van a demorar tanto, ¿cierto? Tendría que dejar esta bolsa con 192. Entonces saco el excedente, saco de la bolsa, lo desecho, saco y lo desecho. Me quedó la dextrosa con 192 cc, ¿cierto?
Ahora, ¿qué tengo que hacer? Colocarle la solución salina. En ese caso, muchachos, ahí yo qué tengo que hacer. Ustedes tendrían que coger la solución salina. Entonces, digamos que esta es la solución salina, esto que tengo acá, estos papelitos. Esta es una solución salina. Cojo los 96 cc, ¿sí? Y me voy a la dextrosa. Entonces, a la dextrosa le voy a agregar la solución salina, ¿sí? Es decir, que acá me va a quedar la mezcla de las dos. Me va a quedar la dextrosa que yo tenía más la solución salina que le estoy colocando. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Es clara esa partecita? Acá tenemos, Sí. acá tenemos un volumen grande, pero cuando ustedes estén en pediatría se van a dar cuenta que uno lo puede trabajar en el buretrol, porque son mezclas muy pequeñitas, ¿sí? Es decir, me dicen, no, preparemos una cantidad de 100 cc nomás para que me quepa en el buretrol. Entonces yo hago una mezcla con una 2:1 con esos 100 cc nomás. Y así no desperdicio tanto medicamento, porque si yo utilizo siempre esas bolsas y las saco y las desecho y las saco y las desecho, obviamente que voy a desperdiciar un poco de medicamento. Entonces lo ideal es siempre utilizar el buretrol. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio porque acá vamos en la preparación de la mezcla, ¿cierto? Entonces, miren acá. Nosotros ya preparamos la mezcla y nos quedó 192 con 96 de solución salina y un volumen total de 288, ¿cierto? Entonces, acá le estamos adicionando potasio, pero eso todavía no lo vean. Solo quiero que hagan la división. Ustedes tienen 288 cc en este momento. ¿En cuánto tiempo lo tengo que pasar? En 6 horas. Es decir, que cuánto le voy a programar a ese niño. Tengo 288 y lo debo pasar en 6 horas. Es decir, que en 6 horas ya no puedo tener nada en esa bolsa. ¿A cuántos cc por hora le van a colocar al paciente? Sería 48 cc hora. Sí, 48. 48, 48 cc hora. correcto, listo. Entonces nos quedaría 48 cc por hora. Resulta que Sofía Sofía es del turno de la mañana, entonces ella fue y le preparó la mezcla a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Y Sofía entregó turno a la 1 de la tarde. Llegó Karen González, ¿sí? A recibir turno en la tarde. Karen González, ¿a qué hora te tocaría cambiar la mezcla? Si Sofía la había colocado a las 8 de la mañana. Sofía dice que a las 2 de la tarde, correcto. Entonces, Sofía, que era del turno en la mañana, cuando entregó a la 1 de la tarde, le dijo a Karen, Karen, a las 2 de la tarde hay que cambiarle la bolsa al niño, ¿cierto? Y a esa hora, a las 2 de la tarde, de acuerdo a la programación que Sofía le hizo, efectivamente se acabó esa bolsa a las 2 de la tarde. A esa hora ya Karen tenía la otra bolsa preparada y se la colocó, ¿sí? Como es para otras 6 horas, entonces se le coloca a la misma velocidad de infusión, a los mismos 48 cc que ustedes ya le habían programado. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, hasta ahí vamos con las mezclas, ¿listo? Esta mezcla que nosotros hicimos es la 2:1. Si yo les hubiera dicho, hagámoslo con 3:1, entonces ya no lo divido en 3 partes, ¿cierto? Sino ya lo voy a dividir en 4 partes, porque es una 3:1. Y si por el contrario les digo una mezcla 1:1, pues solamente voy a dejar la mitad y la mitad, ¿cierto? Entonces les voy a poner un ejemplo. Ahí ven el cuadrito que les hice. Sí, profe.
ando un poquito tarde. Listo. Administrar. No, voy a colocarles este ejercicio. Y lo hacen completo, a ver si me entendieron. Y este ejercicio se lo envían, por favor, a la profe Lina. O lo adjuntan en el trabajo que tienen que entregar. Reponer líquidos. Paciente que pesa 18 kilogramos. Sí. Listo, entonces, reponer líquidos a un paciente que pesa 18 kilos con el método de Holiday y preparar una mezcla 3-1 y administrarla cada 8 horas. Chicos, yo estoy aquí bien atenta para los resultados. Por favor, participar, que de ahí sale nota. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? En el chat hay varias participaciones. Mile. Ah, ya sé. Se me olvida mirar el chat. Sí. Creo que a mí me dio, que serían 3.
¿sí? 349.9 Mira, de 1000 más 50 por 8, que son los 8 kilos de más ahí que serían tiene. las 4 partes, ¿no? Ahí serían las 4 partes. En la primera parte me dio 1400 cc, pero dividido en 24 horas me da 58.33 cc hora. Hay Listo, participación entonces, de Laura, de Dana, Dubán, Sofía, Karen Karen B, Juliana, María Fernanda, Camila P, Emanuel, Milenarero, Tatiana listo. Benavides, Karen González, Paula Corrales, Sofía Triana, Chanin. Ahí estoy atenta, muchachos. Listo, Profe, entonces, empecemos de que el niño pesa 18, ¿cierto? Esperen que acá está viendo el de... Listo. El niño pesa 18, ¿verdad? Tiene 3 kilos de más en el de Holiday, ¿cierto? Entonces, son 1000 por derecha, ¿cierto? Y tiene 3 kilitos de más. Que serían 150, esperen que acá ya, 150. Entonces serían Profe, luego 1150, nos ¿no? pon 8 kilos más. Profe, yo también puse 8 kilos de Ah, muy más. bien. Ah, claro, son 8. Yo qué, Pensé que no estaban atentos. Ah, como se quedaron callados. Listo, entonces miren acá en el chat que Jonathan nos colocó el ejercicio completo. Jonathan, vuélvelo a copiar ahí abajo. Ya. Miren, Jonathan acá no lo colocó completo. Si ustedes buscan ahí en el chat a Jonathan, él no lo colocó. Líquidos en 24 horas, 1400, ¿cierto? Que fue lo que les dio a todos. Con bolsas de cada 8 horas, es decir, que voy a cambiar 3 bolsas, ¿cierto? Tendríamos que dividir esos 1400 en 3, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, ¿Por profe. qué en 3? Porque yo voy a preparar 3 bolsas, ¿cierto? Entonces esas 3 bolsitas las voy a preparar con 466, ¿sí? Y lo voy a colocar cada 8 horas. Esos 466 los voy a dividir en 8 y por eso les dio a ustedes 58.2. Bueno, a algunos les puede dar 58.3, 58.2, pero está bien, porque igual lo vamos a dejar en 58, ¿cierto? Entonces fíjense que acá dividieron las 3, ¿cierto? Las 3 bolsitas para que ustedes las puedan preparar. Entonces ahora tenemos el total de la bolsa de 466, ¿cierto? ¿Cuánta dextrosa y cuánta solución le vamos a colocar al paciente? Camila. destroza, profe, Eh, destroza. Profe, son 3 partes de destroza y una de solución salina. Correcto, 3 partes de dextrosa y una de solución salina. Le vamos a colocar 348 de una y 116 de una, ¿cierto? Entonces me vuelvo acá un poquito con Dayana. Dayana, como es 3,1, lo voy a dividir en 4 partes, ¿sí? Pero el total de la bolsa me lo determina es cada cuántas horas yo lo voy a colocar. En este ejercicio yo les dije a ustedes colóquenlo cada 8 horas. Es decir, que necesito 3 bolsas. ¿Por qué 3? Porque 3 por 8, 24. Solamente para 24 horas. Es decir, para un día completo. ¿Sí? Como es, por ejemplo, si yo les digo a ustedes cada 6 horas, entonces 6 por 4, 24. Necesito 4 bolsas. Este 3-1 me sirve para dividirlo en cuántas partes voy a preparar la mezcla. ¿Sí? No en la cantidad de bolsas. ¿Listo?
Entonces, acá tendríamos ya la bolsa. Acá nos enviaron esta foto, miren, muy bien. Así me gusta que estén poniendo atención. Angie, listo, Angie, muy bien. Ay, Angie. Entonces, 466 lo dividió Angie entre la dextrosa y la solución salina, ¿cierto? Fíjense que esta mezcla es un poquito más grande, entonces no les va a tocar sacar a ustedes tanto de la bolsa y desperdiciar, ¿cierto? O sea, desechar, sino son 466 que voy a dejar en total, ¿listo? Y lo voy a colocar a 58 cc por hora, ¿listo? Muy bien a todos los que hicieron el ejercicio porque lo hicieron bien, ¿listo? ¿Alguna pregunta, muchachos, que tengan de esto, de la reposición que acabamos de hacer? Así como les planteé este ejercicio, así mismo a ustedes les aparecen los ejercicios o las órdenes médicas en las UCIs, en urgencias, en hospitalización de pediatría, ¿sí? Así les aparece, reponer líquidos en un paciente que pesa 18 kilos. Tal vez el método no se lo colocan, ¿sí? Porque no se los colocan, pero sí les colocan preparar una mezcla y qué mezcla. Pero fíjense que acá ustedes no les van a explicar la mezcla. El médico o el pediatra, perdón, no va a colocar preparar 3-1, colóquele 3 partes de dextrosa y una de solución salina, no. Ellos asumen que como nosotros también somos profesionales, sabemos hacer las mezclas. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Listo. Entonces profe. ahora, muchachos, como tenemos ya la reposición de líquidos, yo ya le puse a pasar los líquidos al niño, pero resulta que ese niño no mejora, ¿sí? No mejora absolutamente, o sea, mejora su parte de hidratación, pero muy leve. Lo que pasa es que está perdiendo sodio y potasio porque el niño está haciendo o muchas deposiciones diarreicas o está vomitando, ¿cierto? Y nada que se le controla la parte de la emesis, es decir, que vomita y vomita y vomita, y este niño está perdiendo electrolitos. Acuérdense que nosotros perdemos electrolitos por las deposiciones, por el vómito, ¿cierto? Por alguna parte del cuerpo donde donde tengamos fuga de algún líquido, por ejemplo, una parte abdominal, tenemos un drenaje y ese drenaje sale y sale y sale, pues se nos van a salir también los electrolitos por ahí. Entonces, vamos a hacerle reposición a estos niños de electrolitos. Electrolitos hablamos específicamente de sodio, potasio, magnesio, bicarbonato, ¿cierto? En este caso, nosotros le vamos a reponer sodio y potasio. Entonces, fíjense acá, ¿y por qué es tan importante hacerle la reposición del sodio y el potasio al niño? ¿Quién recuerda por qué es importante para nosotros tener un adecuado volumen de potasio en el cuerpo? ¿Cómo por qué? ¿De qué nos sirve? Para que no vaya a presentarse un paro cardíaco. Para que no vaya a presentarse un paro cardíaco. ¿Por qué se puede presentar un paro cardíaco? Con el potasio abajo, digamos. Porque el potasio contrae los músculos esqueléticos, liso y cardíaco. Muy bien, contrae los músculos, ¿cierto? Entonces, esa contractilidad es la que me ayuda a mí en el corazón a que esté trabajando. Cuando el potasio empieza a bajar, pues así mismo esa contractilidad empieza a disminuir, hasta que llega un punto en que ya el corazón no tiene quien le ayude a contraerse y por eso empieza a parar, ¿sí? Y mientras tanto, por el otro lado está el sodio. El sodio nos ayuda mucho en la parte neurológica, ¿sí? Porque está ya en la célula y esas actúan más a nivel neurológico que el potasio. Entonces, por eso es que cuando ustedes van a encontrar una persona con el sodio bajito, la van a encontrar con alteraciones neurológicas. O resulta que alguien empezó a tener alteraciones neurológicas y entre todos los exámenes que le hicieron, le tomaron un sodio y ese sodio está bajito. Quiere decir que esa puede ser la causa de que ese paciente esté presentando ese tipo de alteraciones. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos la primera alteración en el sodio y se llama hiponatremia.
Fíjense que acá yo les coloqué la presentación del medicamento y si ustedes se fijan es la misma. 20.000 equivalentes en 10 mililitros. Es decir que acá yo tengo 10 mililitros en el potasio y acá yo tengo 10 mililitros en el sodio. Son las mismas ampollas, pero esta tiene una etiqueta rojita y esta tiene una etiqueta azulita. No todas las van a encontrar de la misma manera, entonces es muy importante leer que sí sea potasio y leer que sí sea sodio, porque fíjense que la presentación va a ser siempre la misma. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por este del sodio. Nosotros tenemos una alteración que se llama hiponatremia. La hiponatremia quiere decir que se me bajó el sodio. Entonces, recuérdenme los valores normales del sodio. 135 mil equivalentes por litro a 145. Muy bien, excelente. Entonces, 135 a 145 mil equivalentes por litro en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, en el cuerpo yo debo tener ese balance de electrolitos, en especial de sodio. Si yo estoy por debajo de 135, quiere decir que tengo una hiponatremia, es decir, que se me bajó ese sodio. Si yo dejo que se me baje, pues va a tener alteraciones neurológicas y puedo llegar a un coma, ¿cierto? Entonces, por eso no debo dejar que ese sodio se me baje tanto. Cuando el sodio se me baja, yo voy a preparar una solución denominada solución hipertónica. Esta solución quiere decir que es una solución al 3%. Entonces, al igual que las otras bolsas, muchachos, ustedes van a encontrar una bolsa que dice solución al 3%, ¿sí? O solución hipertónica. Y solamente es conectarla y ponerle la velocidad de infusión. Pero como no tenemos donde nosotros trabajamos, ¿cierto? Entonces, esa solución nos toca prepararla. Porque allá en el rural, en el pueblito donde nosotros vamos a ir a hacer rural, no ha llegado la solución hipertónica. Nosotros la tenemos que preparar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la vamos a preparar? Necesitamos 18 cc de natrol, es decir, de esta ampolla. Es decir, que ¿cuántas ampollas necesito? 2, ¿cierto? Una que le voy a sacar los 10 cc que tiene y a la otra le voy a sacar los 8 cc. Y le voy a sumar 82 cc de solución salina. Entonces, ¿la puedo preparar en un buretrol o necesito una bolsa? En buretrol. En buretrol, ¿cierto? Me queda fácil de preparar. Digamos que voy a coger este tarrito que es el buretrol. En este buretrol, nosotros vamos a agregar 18 cc. Entonces, cojo las dos ampollas, ¿sí? Entonces, digamos que tengo acá dos ampollas. ¿Listo? Me voy con la primera ampolla y le coloco los 10 cc. Listo, la primera ampolla. La segunda ampolla, le coloqué solamente 8. Es decir que acá yo tengo 18 cc de sodio, ¿sí? Pero me dicen agréguele 82 cc de solución salina. Entonces, ¿yo qué hago? Como este es el buretrol, pues de arriba abro la bolsita y completo los 82. Es decir que me va a quedar un volumen total de ¿cuánto? De 100 cc. De 100 cc. Muy bien. Y me quedaron los 100 cc acá en el buretrol. Y eso es lo que le voy a pasar al niño. Pero entonces ahora viene la parte más dura, que es calcular cuánto le voy a pasar por cc hora a este niño. Yo no le puedo colocar todo esto y pasárselos de una vez, ¿sí? Porque si no, lo que va a causar es una alteración en el niño. Entonces, para eso hay una fórmula y es la que ven ustedes acá, que dice cambio de sodio. Sodio de la infusión menos el sodio real dividido sobre el agua corporal total más 1, ¿sí? Y acá falta el peso del paciente. Entonces, agua corporal total por el peso del paciente más 1. ¿Listo? Para que la corrijan ahí. Acá tengo un ejemplo, entonces. Este 513 que ustedes van a ver ahí es la concentración de la solución hipertónica. Entonces va a ser una constante que yo voy a mantener ahí. ¿Listo? Ese número no va a cambiar. Menos, dicen que el sodio real. ¿El sodio real qué es?
El sodio real es el valor del sodio que me llegó. Entonces resulta que yo miré el reporte y me di cuenta que al niño le llegó el sodio en 120. Como está por debajo de 135, pues a correr a prepararle la mezcla al niño, ¿cierto? Entonces, 513 menos 120. Y eso me da 393. Ahora me voy para el denominador. El agua corporal total siempre va a ser 0.6. Es decir, que esa va a ser otra constante, 0.6. Por el peso del niño. ¿Cuánto pesa el niño? 12, ¿cierto? Eso es lo que pesa el niño, pesa 12. Más 1, entonces eso me dio 8.2. En total, le tengo que reponer al niño 47.9 milequivalentes por litro. Esto es lo que le está haciendo falta al niño por litro. ¿Sí? Pero entonces fíjense en que son hartos milequivalentes, 47. Yo no se los puedo colocar de una vez al niño, porque si le hago esa reposición, le puedo quemar las venas, ¿sí? Le puedo causar un efecto secundario porque le estoy pasando mucho sodio. Entonces debo hacer una regla de 3. Y la debo hacer de esta manera. Fíjense acá que acá me dio 47.9, ¿cierto? Y este 47.9 me dio por litro. ¿Cuánto equivale un litro? 1000 cc. Yo le puedo reponer al niño máximo en el día 8000 equivalentes de sodio, ¿sí? No me puedo pasar de ahí. Es decir que acá siempre voy a colocar 8000 equivalentes cuando supere el 8, ¿sí? Si me dicen repóngale 2000 equivalentes, pues ahí sí lo puedo modificar. Pero fíjense que acá yo le tengo que reponer 47. Entonces le voy a colocar 8, ¿sí? Y eso me va a dar 167 cc. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? En 24 horas. Acuérdense que acá siempre estamos hablando en 24 horas. Entonces luego yo ¿qué tengo que hacer? Coger este 167, lo voy a dividir en 24 horas y le voy a pasar al niño a 6.9 cc por hora en 24 horas. Quiere decir que a las 24 horas yo ya le he hecho la reposición de 8000 equivalentes. Entonces ustedes pues se preguntarán, ¿cierto? Bueno, yo le repongo 8 y el resto, si le tengo que pasar, es 47. Entonces, con estos electrolitos pasa algo y es que yo cada 6 horas, cada 12 horas o cada 24 horas, lo que voy a hacer es a tomarle laboratorios al niño y ver cómo va avanzando y cómo va aumentando esta reposición. Entonces, no se afanen si ustedes no pueden reponer todo de una, porque le están reponiendo lo indicado para el día, ¿sí? Entonces, me devuelvo. Sodio en infusión, constante 513, menos el sodio real. ¿De cuánto me llegó el sodio? De 120. Es decir que este valor sí puede variar, porque resulta que al otro jefe, en el siguiente turno, el sodio le llegó en 125. Entonces ya no le voy a reponer acá 120, sino le voy a poner 125, ¿sí? Dividido 0.6, el agua corporal que tiene ese niño, que va a ser para todos, por el peso, que también va a variar, más 1, que es una constante, y al dividir los dos, entonces me dio 47.9. ¿Listo? Me voy con ese 47.9 por litro, que equivale a 1000, y como yo sé que solo le puedo poner 8000 equivalentes, entonces hago la regla de 3 y me da 167 cc en 24 horas. Lo divido y me dio 6.9 cc por hora. Fíjense en que los niños siempre les dan unos volúmenes pequeñitos. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tengan 200 cc por hora, revísenlo, muchachos. Si ustedes digan, pero es un niño, no me puede dar tanto, tiene que dar menos. ¿Listo? Y así, de esta manera, nosotros vamos a reponer el sodio. ¿Preguntas? Profe, yo qué pena. Señora. ¿Aló? Cuando es un volumen alto, como nos está indicando que son 47.9 miliequivalentes, ¿se dice que se pasan solo 8 miliequivalentes? Sí.
Ah, ok, profe. Gracias. Entonces, si por ejemplo en otro ejercicio te dio, hay que reponerle 60.000 equivalentes a ese paciente, igual le vas a poner 8.000 equivalentes, porque sabes que de ahí no te puedes pasar, ¿sí? Diferente, si por ejemplo en el ejercicio me dio que le tengo que poner 5.000 equivalentes, ese sí me sirve porque no supera los 8. ¿Sí? Entonces, si nos da 30.000 equivalentes, igual le voy a poner 8. Ya saben que para aumentar siempre voy a tener 8. ¿Listo? Profe, yo tengo otra dudita. Dime. Ahí, digamos, esos 8.000 equivalentes por día, ¿es lo único que se puede pasar por vía periférica o por vía central? Por vía central, Jonathan, nosotros generalmente pasamos hasta 10. Por vía periférica, nosotros pasamos hasta 4, máximo. En algunas clínicas solamente dejan pasar hasta 3, ¿sí? Entonces, en este caso, tú necesitarías un catéter central para pasarle y reponerle a este niño los líquidos. O podrías utilizar 2 venas periféricas con 2 mezclas diferentes. Pero acuérdense, por catéter central, máximo 10, por vena periférica, máximo 4. ¿Por qué no se les pasa más? Porque estos electrolitos queman las venas. Entonces, cuando ustedes menos piensen, ven la venita del paciente quemada, se pueden necrosar y pueden hasta perder la extremidad donde le teníamos pasando los electrolitos. Entonces, ejemplo, le dijeron a Jonathan, Jonathan, repóngale a este niño sodio, y a Jonathan le dio este ejercicio, miren, le dio así el cálculo y le tiene que reponer eso. Pero Jonathan va y mira y el niño tiene una venita acá en la mano. Jonathan se devuelve donde el pediatra y le dice, doctor, toca que le ponga un catéter central porque no le puedo reponer el sodio por la vena periférica. Ay, jefe, pero ¿por qué no se la va a poner? No, doctor, porque no se puede, se le va a quemar la vena y yo no me voy a ganar ese problema, ¿sí o no? Entonces, siempre que ustedes estén seguros de lo que le están diciendo, porque puede que el pediatra sea un pediatra que hasta ahora está cogiendo experiencia y dice, no, pero eso sí se puede pasar. Y ustedes dicen, no, yo estudié y yo también sé de medicamentos, entonces no lo puedo pasar por ahí. Aunque generalmente ellos siempre nos preguntan, nos dicen si lo puede pasar por ahí o hay que ponerle central. Entonces ya saben, mucho cuidado con esos electrolitos. Bueno, ¿preguntas? ¿Sin preguntas? Con la hiponatremia nos vamos ahora con la hipernatremia. En la hipernatremia es al contrario, ¿cierto? En esta me faltaba, en esta me sobra sodio. Entonces en la anterior estaba por debajo de 135, en esta está por encima de 145. ¿Sí? Es decir que acá ya tengo más sodio. Pero fíjense en que esta mezcla es un poquito más sencilla de preparar. Preparamos 50 cc de agua destilada y 50 cc de solución salina. Es decir que cojo el buretrol. Puedo tener la bolsita, que puedo tener yo acá la bolsa de agua destilada. Cogí una jeringa y saqué los 50, ¿cierto? Y acá en la jeringa me quedaron 50 cc de agua destilada. Yo tengo acá en el buretrol 50 cc de solución salina. Cojo el agua destilada y se la agrego. Y me queda de 100 cc. Mitad de agua destilada y mitad de solución salina. Que necesitamos 70 y 70, entonces 70 de solución salina y 70 de agua destilada, ¿sí? Es muy fácil. En esta ya no le voy a poner ampollas de sodio, porque yo lo que estoy haciendo es bajar, ¿cierto? Bajarle el sodio al paciente. En cambio en la otra sí le coloqué porque le tenía que subir, tenía que ponerle sodio. Y fíjense en que la fórmula es muy similar, solo que la constante varía. Entonces fíjense. La constante en la anterior era de 153, en esta la constante es de 77. ¿Por qué? Porque tengo menos sodio. Menos, imagínense que acá el sodio del niño está en 148, está por encima. Superficie corporal igual, el niño pesa lo mismo, 12 más 1, y esto me da 8.7 milequivalentes por litro. Quiere decir que con esta mezcla yo le voy a bajar al niño 8.7 milequivalentes, ¿cierto? Pero entonces acá también sucede algo. ¿Cuánto le puedo yo bajar al niño por día? 3 nomás.
¿sí? Entonces, yo no le puedo ir a bajar los 8 de una vez, le voy a bajar solamente 3. Entonces me voy 8.7, ¿en cuánto está? En 1 litro, igual, en 1000. ¿Cuánto le voy a bajar? 3, ¿cierto? Eso me da 344. Lo voy a poner para 24 horas y me da 14.3. Si se fijan que las velocidades de infusión son muy bajitas, entonces me da 14.3, ¿sí? Entonces me devuelvo. 77 es la constante. Menos valor total, 148. Esto me dio 8.7. Quiere decir que este niño tiene por encima el sodio en 8.7, que es lo que necesitamos bajarle. Pero entonces le preparé la mezcla y yo no le voy a ir a bajar todo de una. Le puse los 3000 equivalentes. ¿Listo? A 14.3 cc por hora le estoy bajando 3000 equivalentes por hora, por día, perdón. Entonces hoy le bajé 3000 equivalentes. Mañana le tomé laboratorios y me di cuenta que sí, le bajó. Y es más, a veces le puede bajar más. Entonces por eso es que toca bajarlo muy paulatinamente. ¿Listo? Si se fijan que esos dos son muy similares, la hiponatremia, solamente nos cambian acá abajo las constantes y la mezcla, obviamente, y la hipernatremia cambia la constante y la mezcla. ¿Listo? Entonces ahora les doy cuidados de enfermería. Primero, monitorizar al paciente. No lo puedo tener en una habitación de hospitalización reponiéndole sodio o potasio sin que esté monitorizado. Entonces debe estar o en urgencias monitorizado o en la unidad de cuidado intensivo. Segundo, control de laboratorios. Mínimo cada 6 horas, cada 6, cada 12 y cada 24 horas. ¿Listo? Precaución con el potasio. Ah, no, mentiras, vamos en el sodio hasta ahora. Sodio. Entonces, lo que hablábamos hace un momento de las venas periféricas y el catéter central. Tener claro, muchachos, cuándo lo paso por periférica y cuándo lo voy a pasar por un catéter central. ¿Listo? Y como estamos colocando sodio, pues una valoración neurológica. Entonces tenemos que valorar reflejos y hacerle valoración neurológica a este niño. ¿Listo? ¿Preguntitas? Profe, yo tenía otra duda. Dime. Es que tú dijiste que, o sea, que en los laboratorios podía verse que bajara un poquito más el sodio o sea, que hubieran variaciones. Digamos, aquí en estos casos tocaría volver a recalcular con la formulita. Sí, Jonathan. Digamos acá, tú le tomaste laboratorio, ¿cierto? Y resulta que acá antes tú tenías que llegó el valor en 148. Resulta que en el siguiente control ya no está en 148, sino le subió a 150. Entonces tendrías que calcularlo nuevamente. Ah, vale, profe. ¿Listo? Listo, Mile. Mile, muchísimas gracias. Como para terminar, Jamie Quiroga pues ha tratado de hacer una pregunta y no ha podido. Jamie pregunta si que para cada vez que se acabe la mezcla se deben de tomar laboratorios y que No, luego cada si vez... se configura nuevamente la dosis. Esa es la duda que ella tiene. Sí, Jamie, entonces, cada vez que, digamos, tú colocas una mezcla de sodio, ¿sí? No cada vez que se acabe, sino cada 6 horas, cada 8 horas, o cada 12 horas, o cada 24 horas, o a veces en la unidad de cuidado intensivo lo tomamos cada 2 horas, ¿sí? Entonces, no vamos a esperar que se acabe la mezcla, sino vamos a llevar un control estricto de esos electrolitos, pero sí lo que hay que hacer es recalcularlo, que era lo que preguntaba Jonathan. Si tú ves que a las 8 horas ese sodio subió, nos toca recalcular porque toca otra vez colocarlo. ¿Listo? Pero no cada vez, porque a veces tú tomas, no sé, los laboratorios y resulta que ya se niveló el sodio. En ese momento quitamos la mezcla, entonces no podemos esperar a que se acabe. ¿Vale?
¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Profe, ¿uno cómo sabe cuánto se le tiene que ir bajando al niño? Digamos, en la anterior tocaba bajarle 8.000 equivalentes y en esta Sí. tocó bajarle 3. ¿No? ¿Cómo sabe cuánto tiene que ir bajándole al niño? Entonces, mira, cuando tú vas a subirle el sodio o a bajarle, tienes que tener presente eso. Sí, cuánto le voy a subir y cuánto le voy a bajar. Esas son como constantes que hay, ¿sí? Entonces, y les hablo de constantes porque, digamos, si ustedes van a bajar el sodio, ya saben que no le pueden bajar más de 8. Y si lo van a subir, al contrario, si lo van a subir, ya saben que no le pueden calcular menos o más, porque ¿qué pasa? Si ustedes le ponen más de lo que le pueden subir o más de lo que le pueden bajar, pues lo que van a hacer es otra vez a desordenarle ahí el sodio, ¿cierto? Ya tenemos claro que si está arriba el sodio, le voy a bajar de 3 en 3. Pero si está abajo el sodio, le voy a subir de 8 en 8, ¿sí? ¿Cómo lo sé? Porque esas son unas constantes que manejamos en pediatría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, resulta que ustedes saben que le pueden bajar de 3 en 3, pero ese día el pediatra les dice a ustedes no, bajémosle a este niño de 1 en 1 o de 2 en 2, ¿sí? Entonces ya tendríamos que recalcularlo para saber exactamente cuánto le vamos a colocar. Pero esto que les doy a ustedes ahorita son las constantes que manejamos en todas las unidades de cuidado intensivo. ¿Listo? Vale, Mile, Gracias. muchísimas gracias. Chicos, se Bueno, nos Lina, acabó no te el alcanza. tiempo. Sí. La profe No le- Mile se tiene que ir. Mile, Nos faltó muchísimas el gracias por potasio. toda tu ayuda. Muy chévere la conferencia, la verdad. Lina, nos faltó el potasio. No, yo lo manejo en clase, no te preocupes. Listo. Bueno, Lina, gracias por invitarme. Me encantó saludarlos hoy, muchachos. Espero que me hayan entendido, que les haya quedado claro. Nos veremos en una próxima oportunidad, ¿listo? Vale, Mile, muchísimas gracias de Bueno, verdad por tu Lina, ayuda, Mile. Lo que necesites de mí, ya sabes que también cuentas conmigo. La extraño muchísimo claro que sí, muchas gracias. y estamos ahí hablándonos. Muchísimas gracias. Listo. Chicos, Bueno, muchísimas gracias por su compañía y acompañamiento, por su compañía. Chao, chao. chao, muchachos.